A reading from the book of Genesis. Lectura del libro del The Génesis. Lord God formed El man Señor out of the Dios clay of the modeló al ground hombre de and arcilla del blew into suelo, his nostrils the sopló en breath of su life. nariz un aliento de So vida, man y el became a hombre living se being. convirtió en ser Then the vivo. Lord God El planted a Señor garden Dios in the plantó garden un of jardín Eden en Edén hacia and placed oriente there the y man colocó en whom he él had al made. hombre que Out of había the ground the modelado. Lord God El Señor made Dios hizo various brotar trees del suelo growing toda clase that were de delightful árboles to look at hermosos de ver y and for buenos de food, comer. with the tree of life Además, in the middle el of the árbol de garden, la vida en and mitad the del tree of the jardín knowledge of y el good and árbol del evil. conocimiento del bien y el Now the mal. serpent was the La most cunning of all serpiente era el más animals astuto de that los the Lord animales God del had made. campo que el Señor Dios The había hecho, serpent asked the y woman, dijo a la "Did mujer: God really tell you ¿Cómo not es to que eat Dios le ha from any of dicho the que no trees in the coman de garden?" ningún árbol del The jardín? woman answered the La serpent, mujer respondió a la "You may eat of serpiente: the fruit of the Podemos trees in comer the los garden, frutos de los but árboles it is del only jardín. about the fruit of the Solamente tree del fruto del in the middle of árbol the que garden está en that God mitad del said, jardín, 'You nos shall ha not dicho eat it Dios: or even no touch it, coman de lest él, you ni die.' lo toquen, bajo But pena the de serpent muerte. said to the woman, La serpiente 'You replicó a la certainly mujer: will not die. no morirán. No, God Bien knows you will sabe not Dios when que you eat cuando of it, coman de your él se eyes les will be opened, abrirán los and you ojos will be y like serán God to como know what is Dios good and en what el is evil.' conocimiento del bien y The el mal. woman saw that the La tree mujer was vio good que for el food, árbol era pleasing to the apetitoso, eyes and desirable for atrayente y learning with skill. deseable, porque daba She took some of inteligencia. its fruit and ate it, Tomó del fruto, and she comió also gave some to y her husband, ofreció a su marido, and he ate it. el cual comió. Then the eyes of both of them were Entonces se opened, les and abrieron they los ojos a realized that los they were dos naked. y se dieron So they cuenta de sewed que fig leaves estaban together desnudos. and made loincloths for Entrelazaron hojas themselves. de higuera y se las ciñeron. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Have mercy on me, O God. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, Merciful por tu inmensa compasión, borra mi according culpa. to your great compassion. Lava Blot out my del todo mi transgression. delito, Wash me completely from my limpia iniquity, and cleanse me from mi my pecado. sin. Be merciful, O Lord. Misericordia, Señor, hemos pecado. My transgressions truly I know. Pues yo reconozco mi culpa, Is always before tengo siempre presente mi pecado. against you, you alone Contra ti solo pequé, evil in your sight. cometí la maldad que aborreces. Be merciful, O Lord. Misericordia, Señor, hemos pecado. Create a pure heart for me, O Oh Dios, crea en mí un corazón puro, a steadfast spirit. renuévame por dentro con espíritu firme. Cast me away from your No me arrojes lejos de tu rostro, not your Holy Spirit. no me quites tu Santo Espíritu. Be merciful, O Lord. Misericordia, Señor, hemos pecado. Restore in me the joy of your Devuélveme la alegría de tu salvación. willing. Afiánzame con espíritu generoso. O Lord, open my lips. Señor, me abrirás los labios I'll proclaim your praise. y mi boca proclamará tu alabanza. Merciful, O Lord. Misericordia, Señor, hemos pecado.
A reading from the letter of St. Paul Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Brothers and romanos. sisters, Hermanos, through one man sin entered lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. to the time of the law. Porque aunque antes de la ley había pecado en el Sin is mundo, not accounted el pecado because no of se the law. imputaba porque no había ley. But death reigned from A Adam pesar to de eso, la Moses, muerte reinó even over desde those who Adán did not sin, hasta Moisés, after the pattern of the trespass incluso of Adam. sobre los que no habían This is the pecado type of one con who una had the laws to come. transgresión como la de Adán, But the gift que era is not figura like the del que había de transgression. venir. For Sin if by embargo, the hoy transgression hay of the law proporción many entre el died, delito y el don. how much more did the Si grace por of la God transgresión and de the uno gracious murieron gift of todos, one man mucho más la gracia otorgada por Dios, overflowed el don de la gracia que and the correspondía gift is a not un solo like the hombre, result of the one who Jesucristo, sinned. sobró para la For multitud. after one sin, Y there was tampoco the hay judgment proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de after uno. many transgressions. El progreso a partir de un solo delito acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia a partir de una multitud de delitos acaba en sentencia de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecados, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. One does not live on bread, No solo de pan vive el hombre, on every word that comes sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. The Lord be with you. Proclamation from the Holy Gospel. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. At that time, Jesus was En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. He fasted for Y después de 40 ayunar 40 días nights. con sus 40 noches, al fin sintió hambre. The tempter approached him and said El to him, tentador se le acercó y le "Son dijo, of God, si eres hijo de Dios, stones become di que loaves of estas bread." piedras se conviertan en He said in panes. reply, "It is Pero written, él le contestó diciendo, one does not live on bread está alone, escrito, but no solo de pan vive el hombre, comes forth sino from the de mouth of toda God." palabra que sale de la boca de Dios. Then the devil took him to the holy Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le city. "You are dice, the Son of God, throw si yourself eres down, hijo de Dios, for it is tírate written, abajo, porque He está will command escrito, his angels concerning encargará you a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Again, it is written, Jesús le dijo, "You shall not también put está the Lord your escrito, God to no the tentarás al test." Señor tu Dios. Then the devil Después, took him up a very el diablo lo lleva a una montaña altísima showed him all the y kingdoms of the world. mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo, All these I shall give to you, todo esto te daré prostrate si te yourself and postras worship y me me." adoras. At this, Jesus said to him, Entonces le dijo Jesús, "Away, vete, Satan. Satanás, It is written, porque está the escrito, Lord your God, al Señor tu Dios adorarás God alone, y a shall Él you serve." solo darás culto. Then the devil left him. Entonces lo dejó el diablo y Angels se came acercaron and ministered los to him. ángeles
y le servían. Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Thank you. Thank you. Wanted to tell you that when I was a seminarian, Deseo contarles que cuando era seminarista en Chicago, had a basic ministry and an advanced teníamos un ministry. ministerio Advanced básico y un ministry was to go to a ministerio church called avanzado, y St. mi Peter's ministerio in avanzado era una iglesia downtown llamada Chicago. San Pedro It en was el frequented by all círculo kinds of different de people, down- businessmen and del bag centro de ladies Chicago. and Había todo tipo de housewives and the personas ahí, homeless, all hombres de kinds of different people. negocios, Well, on Ash Wednesday, indigentes, amas de casa. so many people would come to St. Peter's in the Loop. Y el miércoles de Literally, they cenizo lined venían up tantas personas outside que the building all literalmente around hacían the cola whole afuera city block. del edificio en 5 or torno a 6 of toda la us at a cuadra. time 5 o were 6 giving de out nosotros a la ashes. vez So many people were repartíamos las enthused about cenizas. Lent and wanted to Muchas personas participate in Lent. se sentían entusiasmadas That's por la kind of the way cuaresma y it querían is at the beginning participar. of Lent. Y así es People come out of the al work, comienzo del cuaresma. go to La church, gente they viene go a on la retreats, iglesia, they're very van a enthusiastic, retiros but as llenos de Lent wears entusiasmo, on, pero a medida que avanza la enthusiasm cuaresma, wears off. el entusiasmo disminuye. Unfortunately, people fade away. See, what Desafortunadamente, happens is at the beginning of Lent, las you personas want this dejan de experience venir. of God and you want Al change comienzo to de happen. cuaresma uno And quiere then tener esa when experiencia things con don't Dios y happen as quiere quickly as you que want them to, ocurra all el of a sudden cambio, y you get cuando el tempted. cambio no ocurre tan rápido Tempted to como kind uno of give lo up, desea, caen tempted en la to let go tentación of your de resolutions. rendirse, de darse por vencido de sus You have to understand resoluciones, y something. las personas dejan de ir. Jesus was in the Hace falta desert entender for algo. Jesús 40 estuvo en el days desierto durante nights. 40 días That's a y long 40 time. noches. And of course he Es was hungry mucho after tiempo. that. Y por supuesto que And in the same tuvo way, hambre después Lent de ello. is not De la a misma forma, sprint, la it's a cuaresma no marathon. es una carrera It lasts corta, a good es long time. una maratón que dura We are bastante in it tiempo. for the long haul. Estamos en esa carrera And we have to a get that largo in our plazo. heart. You have to Tenemos realize que that it's not just a darnos little cuenta sprint. que no es una It carrera demands corta. perseverance, Requiere perseverancia, endurance, and patience. resistencia y paciencia. Otherwise, what God wants to do in us De lo won't happen. contrario, lo que It's Dios not quiere going to hacer happen en in a day. nosotros It's no called sucederá. microwave No maturity. va a pasar en un solo día. We need La time madurez no to es be como una transformed. comida rápida I de love what the 12 microondas. step Hace program falta el says, tiempo para one day at a time. transformarnos. El programa de One 12 day at a time. pasos tiene una frase muy Let God conocida: work in you un today. día a la vez. And over this season Permitan que of Dios obre en endurance, watch ustedes, what y a happens. lo largo de Transformation. este tiempo, Change may not happen miren la immediately, but transformación que it'll sucede. happen Puede que eventually el cambio no if you don't ocurra give up. inmediatamente, pero And I al don't think final ha you're de the ones suceder that si give no up se dan por because you're vencido. watching, you're here this morning. Y yo creo que And we're in ustedes it que for the están long aquí no haul. We're son not in it del alone, tipo que folks. se dan por We're vencido. journeying pilgrimage Estamos with millions and peregrinando millions junto of other con Catholic millones y Christians. millones de We're otros all on this together, cristianos católicos. and we Estamos have to todos endure. juntos en esto We y have to be tenemos strong. que The resistir, devil's going to try to tenemos tempt que us ser away. fuertes. Don't let El him. demonio va a tratar de I believe tentarnos. that No this caigan en la Lent tentación. can be Creo que significant esta cuaresma and puede ser life-changing, best importante, Lent ever. puede cambiar la vida, la mejor Now, cuaresma de sus Lent is a vidas. season of personal La change cuaresma es and el growth. tiempo del cambio That's y what we're about. It crecimiento demands personales. introspection. Exige We need to look within introspección. to see where Tenemos we que need to mirar grow. hacia adentro para ver dónde And I nos wanna hace falta put a crecer, question before you. Are y you stuck in deseo some area? That's what I hear presentarles from una people all the pregunta. time. Father, I feel ¿Están stuck. atascados As we en begin alguna Lent, área? are you stuck Mucha in an gente me area dice such as eso. a habitual ¿Se sin? sienten atascados en Let's take algún a look área? at that. Quizás el Could be pecado anger individual. or lust Puede or tratarse de gluttony, la ira o la too much lujuria o la sugar, gula, an addiction comer of some demasiado sort like azúcar, drinking alguna or adicción como drugs or la gambling bebida or o las pornography, and drogas o as las resentment apuestas o la toward another pornografía, person, you're not o forgiving them. resentimiento hacia otra Take a persona a look at quien uno whatever no your perdona. issue is, Examinen and cuál Lent is es el problema proclaiming that you personal de cada can uno. change. La cuaresma proclama que That's the son great, capaces de wonderful cambiar. grace about Lent. Esa You're es la changing, as the Bible maravillosa says, from gracia glory to de glory. cuaresma. Como el Evangelio Now, you dice, don't have to stay cambiamos stuck. para ir de That's gloria another en one of the gloria. temptations of the devil. He No thinks, hay que I'm quedarse telling you, you can't change estancados. and you're gonna Es stay otra de las stuck all your tentaciones life. del diablo.
que nos that we dice can change. que no somos capaces We de are cambiar y changing, estaremos not just estancados physically, toda la vida, but morally, pero somos capaces de spiritually, cambiar, no solo emotionally. físicamente, sino también We can moralmente, change, we don't have to stay espiritualmente, stuck. emocionalmente. See, the Catholic Podemos cambiar. documents tell us that Los Lent documentos is a time of católicos nos dicen que la purification cuaresma es un tiempo de and enlightenment. purificación And I want you to get that e because that's what this iluminación. homily is all about. The De eso goal se of trata Lent esta is homilía. La purification, meta de la personal cuaresma es change, purificación, and cambio enlightenment. We'll get to personal that in just a e moment. iluminación. That's something called Es algo ongoing llamado conversion. People are conversión converted, continua. when you come La to gente se Jesus and convierte give your heart cuando to him. acude a There's that Jesús y initial entrega su conversion. corazón Maybe a it was Él at your y baptism. ocurre esa You had an conversión experience, inicial. whatever, you really Quizás gave your ocurre en el heart to Christ. bautismo, But there's cuando uno le ongoing entrega el corazón a transformation. Cristo, And that's pero what hay Lent una is. It's a transformación time for us continua. to Y pilgrimage, eso to es la journey, cuaresma, un to tiempo endure. para que That's part of the peregrinemos, This patience and para endurance is que part of the growth. soportemos con paciencia, Ongoing es parte del conversion. crecimiento, una I've been a missionary conversión priest continua. here in the United Yo he States sido for over sacerdote 30 years. misionero aquí en I Estados preach Unidos parish más de missions, and 30 this años. week I'll be down in Jupiter, Predico Florida, preaching. misiones en las parroquias. La Well, próxima semana estaré people en la want ciudad to de Júpiter, change, Florida. and they don't know how. La gente quiere How do you cambiar, do pero it? no saben cómo. Well, first of all, let me tell you this. Primero You que have to be nada, motivated. hay que estar You really got to be motivado, motivated. Because if realmente you're not motivado, motivated, change really porque isn't si going to uno happen. no está Personal change, motivado, el you are going cambio to stay stuck. personal no va a Now, on Ash ocurrir. Wednesday, remember a couple El days miércoles ago, de ceniza, recuerden, when hace un you were par de días asked, atrás, those of you who cuando went to the recibieron las cenizas, services, a aquellos de the ustedes que minister fueron a said misa, something to you. He said, el ministro les remember, dijo man or algo. woman, that you are Recuerda dust, que polvo and to dust eres you shall y al return. polvo Now, what regresarás. is the church saying in that? ¿Qué nos dice la The church iglesia con is ello? trying to La remind iglesia us está tratando that we de are mortal, recordarnos que that we are somos going to mortales die. y que Therefore, vamos a be morir. motivated Por lo to change. tanto, hay The que church estar is trying to motivados motivate a us cambiar. by our own La mortality. I iglesia remember it was trata de Saint motivarnos Benedict, con nuestra propia great mortalidad. father of Western San Benito, el gran monasticism, fundador founded all del these monasticismo monasteries. occidental, quien In fundó his muchísimos rule, Saint monasterios, Benedict, en in su the regla, Benedictine San rule, he Benito, put in la regla a clause, benedictina, a statement incluyó una to his cláusula, monks. He's told his una monks, every day afirmación a sus remember your monjes, death. diciéndoles, Now, why todos would he los tell días that to his recuerda monks? tu muerte. Because, and I want ¿Y you to por get qué this les now, diría esto? the purpose of life Porque el propósito is de to la vida prepare for your es death. prepararnos This is para not la rocket muerte. science. No es Really complicado, simple. es It's muy not hard to sencillo, understand. no es difícil de The purpose of entender. your life and my El life is propósito to de prepare la vida de for uno your es death and meeting prepararse God. para la Really propia important. muerte de That's what uno, Lent is. It's a season of al encuentro preparation. con Dios. We Y de prepare eso for se Easter, trata la of course. cuaresma. Es But un most tiempo of de all, we're preparación. preparing for our Nos own preparamos para la death Pascua, por and supuesto, coming before pero the más que nada beatific nos vision. preparamos And we para have la to be muerte, ready. para la visión That's why we have beatífica. this Tenemos season que of estar grace, the listos. season of Por eso Lent. tenemos este tiempo de Our own gracia, death is este certainly a tiempo de motivation cuaresma. to change Nuestra propia muerte, por supuesto, our es una mortality. motivación para But cambiar. more than that, what's our Pero primary más que ello, motivation? Why do ¿cuál we want es to nuestra motivación move and principal? change and ¿Por qué queremos be purified? cambiar y ser Because purificados? we love God. Porque amamos a Dios. We love God. Amamos a Dios. Here am I, Lord. I come to do your will. Aquí estoy, Señor. He venido a hacer tu voluntad. Haz en love mí you, lo que Lord. yo no soy capaz de hacer. Isn't Te that why amo, we're here Señor. this morning? Isn't that why ¿Acaso you're no es la watching on razón por la TV? cual estamos aquí esta mañana, We turn away from sin, we seek mirando purity por because we televisión? love God. That's our prime Buscamos motivation. If we madurez want y to pureza change, we've porque got to be amamos a Dios. motivated. Y si queremos Now, cambiar, the two tenemos main que estar purposes of motivados. Lent, as I said in the Los dos Catholic propósitos documents, principales de la cuaresma purification, son personal change. I already purificación, talked to you a cambio little bit about personal. that. Got to be motivated. Hay que estar Can't stay motivados. stuck. Got to No keep puede moving uno 'cause you permanecer love God, estancado. Hay 'cause que you're gonna die. mantenerse en movimiento And porque then uno ama a Dios y enlightenment, uno va a morir. Y purification la and iluminación, enlightenment. la purificación Not y la hard to iluminación. understand, very No simple. es difícil de entender, What es muy was sencillo. Jesus doing in the desert ¿Qué for 40 days? estuvo Of course, we haciendo heard he was being Jesús tempted, en el desierto durante but 40 primarily he was días? praying. Por supuesto, escuchamos que fue He was tentado, pero praying for those principalmente 40 days and 40 nights. estaba That was a long rezando. period of Estuvo time, rezando esos 40 días y concentrating 40 on God, noches. focusing on God, Es un tiempo giving largo. his Estaba attention to God, concentrándose en Dios, and enfocándose en Dios, dedicando achieving su atención a Dios transcendent y communion with God. The logrando way I like to say it is, la go from comunión the con Dios.
superficial to the Me gusta a mí supernatural. decirlo de esta manera, hay que pasar de lo And that's what the superficial season a of lo Lent is all about too. sobrenatural. Y de eso se It's about our trata también el relationship with tiempo de God. It's Cuaresma. about Es personal acerca change, de nuestra but relación it's con about Dios, es enlightenment. acerca del cambio personal, pero Studied in the Holy Land way back se when. trata de la Celebrated. iluminación. Went to the Cuando yo estaba en el Judean desert. seminario, And I was viajé a struck Tierra by Santa, the al barrenness of the desierto Judean de desert. We Judea, have the Mount y me of llamó la Temptation there. atención There's a monastery cuán there. estéril es ese I was struck desierto, by the barrenness, but also by the pero quiet, también deafening el silencio quiet, ensordecedor, silence in the desert. el No silencio traffic, del desierto. No hay no cell tráfico, towers, no no hay airplanes, torres no de celulares, iPhones, no no hay computers. aviones, no hay iPhones, no hay computadoras. Don't be scandalized by No silence. se sientan It's the escandalizados language of por God's el love. silencio. Es el lenguaje del Can I amor invite de you Dios. during your Lenten journey, Permítanme invitarles just for a durante couple su minutes peregrinaje every de day, Cuaresma, solo un par de to be minutos cada quiet? día, a estar en Try silencio. to not think about anything. I know it's hard. Intenten no pensar en nada. Yo sé que es difícil, hay Silence is distracciones, pero great el saints have silencio taught us. es lo It's que God's los language. grandes santos And in nos han silence, what enseñado, happens is es our el lenguaje de computer, Dios. sometimes it gets Y lo que sluggish. sucede en el You silencio, got to yo restart tengo it una every once in a computadora y a while. That's what veces se silence pone does for lenta, me. hay que reiniciarla de Gets me vez en going cuando. efficiently, Eso es lo gets que el me silencio hace por mí. grounded Me and ayuda rooted, gets me a centered. centrarme, a Silence. enfocarme. Because there's so El much silencio, noise. porque hay And Lent is the time to tanto get ruido en quiet, to este get mundo y silence. There's a la few Cuaresma words es un for you. tiempo Calm, para reiniciar peace, tranquility, en calma, paz, serenity, tranquilidad, serenidad, healing, sanación, enlightenment, iluminación. illumination. Don't be afraid of No silence. le tengan miedo al silencio. That's what Jesus was doing in the desert. He Eso es wasn't lo just que talking. Jesús estuvo haciendo en el Prayer desierto. is No se communication. la pasaba meramente hablando. Speaking, but it's La oración listening. es comunicación, Really es important. hablar, pero también es Being quiet. escuchar. Es muy You may importante. not hear Pasar tiempo en anything, silencio. but it Puede makes que you no escuchemos susceptible nada, to pero nos hearing. hace susceptibles a escuchar. You see, Es muy Jesus importante. was on retreat Ustedes at the ven, Good Retreat Jesús Center. estaba This en is un a retiro. place in Yo vivo Houston, en un Texas called centro de Renee Retreat retiros Center. Right now, there's en 80 Houston, women on Texas, retreat el where I live. centro de retiro del Santo There are Nombre. retreats going on all around the country. En este momento hay un grupo And a de retreat mujeres isn't que están going haciendo to retiro en este face your momento y hay issues, retiros, make good hay personas que decisions, but vienen de most of todo all, el a país. retreat is a time El to get retiro close to God. es un To momento spend para time with acercarse a God, get Dios, to know God, pasar develop tiempo con your Dios, love llegar a conocer a relationship. Dios, That's what prayer desarrollar is. la relación de Develop your amor con love Dios. relationship with Eso God. es la Develop your oración, personal relationship with God. la relación Jesus was on personal retreat con in Dios. the desert. Jesús And estaba that's en un how retiro en Lent el originally desierto began. It was a y retreat así for the comenzó la Cuaresma catechumens who were originalmente. elect. Era un retiro As they para los approached Easter, catecúmenos, and los now we elegidos, retreat with al them for acercarse a 40 la plus Pascua y days, ahora plus nosotros nos Sundays. hacemos retiro We durante retreat estos with them. 40 And what is a días retreat? What's the con purpose of a ellos. retreat? ¿Y cuál es el A time propósito to del deepen retiro? Es un your tiempo relationship para with God. ahondar la Personal relación de change, uno con Dios, el purification, cambio and personal, la enlightenment. purificación y la Prayer is a part iluminación. of Lent, isn't it? La oración Prayer, es esencial fasting, para la almsgiving. Cuaresma. La oración, Prayer is where you deepen your love relationship with God, as I el said. ayuno, In addition dar to silence, we limosna. pray, Y certainly además we del speak, we silencio, intercede, ¿cómo we reza praise uno? and give Por thanks. supuesto, One rezamos, of the ways intercedemos, I damos pray gracias, is simply by pero una de las reading maneras que yo rezo es the sencillamente Mass al leer las every day. lecturas de la misa todos los Just días. read the readings. Leer las God lecturas. speaks through His Word. Dios Read habla a good través de spiritual su palabra. books. Lean I buenos like this libros quote that I espirituales. saw. Me gusta la A siguiente mind cita que once vi. stretched by a Una book mente, una vez will que ha never sido return estirada to its por un libro, original nunca size. regresará a su tamaño That is original. so true. You see, Y eso Lent es is muy meant to cierto. stretch La us Cuaresma tiene como meta our estirarnos moral tanto life, en our nuestra vida spiritual moral, life. nuestra vida Be espiritual. stretched. Allow Sean yourself to be estirados, moved, permítanse ser be led movidos, by the Spirit. ser Holy Spirit, guiados por el lead me, Espíritu, guide Espíritu me, Santo, guíame, control me. So contrólame. spend a little time reading. Reading is a Pasen un poco prayer. de tiempo It really is. leyendo. La To spend lectura time es with a una good oración. spiritual book, Cuando reading pasan the tiempo con un scriptures, buen libro and then what about espiritual, watching las television? escrituras, ¿y qué tal Some of cuando you miran watch the televisión? programs on Por seguro cuando EWTN. miran los programas de That's EWTN, prayer. Listening. eso es You're listening to the oración. homily right Están now. You are escuchando, por ejemplo, ahora praying mismo right están now as you're escuchando la listening. homilía, están By the rezando way, ahora just to let you mismo know, I al now mismo have a tiempo que program escuchan. on A propósito, EWTN
tengo un programa en EWTN cada domingo 6:30 de la mañana, hora del este. Estaré hablando más de la Cuaresma cada domingo, 6:30 de la mañana, hora del este. The foundation of Lent is La purification, base de la Cuaresma es la personal purificación transformation, y la and transformación enlightenment, personal getting y la closer to God. iluminación, It's real simple. acercarnos a Dios. Es muy Purification is sencillo. twofold. La purificación Purification tiene and dos partes, enlightenment. la purificación y la And that's what Lent iluminación. is all about, and Y that's de what eso se Jesus was trata la doing in the Cuaresma, desert. y eso es lo que Jesús estuvo He was haciendo en el being desierto. tempted, purified, Estuvo siendo and tentado, he was being enlightened, purificado getting closer to y God. iluminado, acercándose Remember, más a Dios. it's not Recuerden, a sprint, no es it's a una marathon. carrera rápida, es una maratón. We must endure, Hemos de we must perseverar, persevere, we must be patient. hemos de ser Not pacientes. let the devil No tempt you. permitan que el diablo los aleje. And I believe that as you Y are creo que motivated and go in cuando uno es wholeheartedly, motivado you y will experience a se entrega de todo significant, corazón, uno ha de life-changing experimentar Lent una that Cuaresma is your best ever. llena de significado que I le wanted cambie la to vida a leave uno. you as I conclude with a story Quiero about my concluir con own una historia conversion. acerca de mi I was born propia and brought up conversión. Catholic in Massachusetts, Nací y me but crié como católico en as a Massachusetts, teenager pero fell away. cuando era adolescente But God me called me back alejé, in many different pero Dios ways. me llamó de regreso And de one of the ways muchas that He called me back was maneras, through a y una de musical, las maneras en que me through a llamó fue a play. través de una obra de You've all teatro heard of it. It's musical. called Godspell. Se I llama went to the old Charles Theater Godspell. in Boston. Es muy famosa. I was Fui al invited to go to teatro, this play, al and I antiguo went teatro there. Charles en At the time, Boston, I me wasn't even going invitaron. to church, and En aquella época I yo know ni anything siquiera about estaba this yendo a play. misa. The Si saben gospel algo is acerca de acted, esta acted obra, out es el with music, Evangelio with humor. según San Mateo actuado con That música play y helped humor. change my life. Esa obra de teatro cambió mi I vida. heard the gospel through music, Escuché el Evangelio a través de la through música, acting, through a humor, través de la actuación, a and it was través del powerful. humor, y fue And it has led poderosо. me to a conversion and Me, now to me ongoing llevó conversion. And there was a a song una that was sung conversión during the play continua. that really Y hubo una summarizes canción Lent. durante esa obra And I want to musical leave you with que it. It's called resume Day la by Cuaresma y Day. les quiero dejar con ella. Se titula It goes Día like tras this: Día. day by Y day, dice lo siguiente, day by day. día tras día, Oh, dear día Lord, tras día. Oh, three querido things I Señor, pray. rezo To pidiendo tres see cosas. thee more clearly, Verte más love claramente, thee more dearly, amarte más follow queridamente, thee more seguirte nearly, más de cerca, day by day. día tras día.